Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Bueno, vamos a seguir hablando de temas de educación. Aprovechando estas vacaciones y como les decía desde más temprano, vámonos preparando para el regreso a clases. Ya está el calendario, ya están las becas, pero vamos a hablar de los temas importantes, las escuelas militarizadas. A ver, las ponemos sobre el ojo público, precisamente a raíz de lo que se vivió en Tamaulipas, la muerte de una estudiante en un curso de verano en una escuela militarizada donde se han reportado y denunciado diversos abusos. Ayer leía una nota que hay por lo menos 5 denuncias antes de la muerte de Dafne, la joven estudiante que falleció en esta escuela militarizada en un campamento de verano, y esto puso el ojo público en estas escuelas que ya están bajo observación. Bueno, más adelante vamos a hablar sobre las medidas que está tomando la Secretaría de Educación Pública sobre el discurso presidencial, pero a ver, hay un reportaje que se publicó en Aristegui Noticias, firmado por Marcos Martínez Chacón, que nos habla que en realidad ya teníamos elementos para abrir ese debate, que ya había elementos públicos para estudiar qué estaban haciendo las escuelas militarizadas e incluso con diferentes medidas. Marcos, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Sebastián. Así es, fíjate que vale la pena, yo creo, retomar el caso de Dafne porque por supuesto que conmocionó al país. Creo que es uno de los casos que, aunque ya se habían registrado muertes, fallecimientos de jóvenes, adolescentes, realmente podemos considerar a Dafne una niña de 13 años que, como tú bien comentas, falleció el 16 de julio pasado. A partir de esa conmoción se ha abierto el debate a nivel nacional de qué tanta regulación había, qué tantos lineamientos existían que pues le dieran a las autoridades y a las familias que inscribían o inscriben todavía a menores con interés de un modelo más disciplinado, más fuerte, porque finalmente esa era la oferta de muchas de esas escuelas, que ahora, como tú bien lo dices, ya hay otros elementos que la autoridad educativa ha ido difundiendo sobre cómo operar o cómo ir desmantelando la oferta educativa militarizada no relacionada con la Sedena. Entonces yo quiero contarte de 3 oficios que obtuve a lo largo de los últimos días. Tuve acceso a una especie de correspondencia que se dio entre la Secretaría de Educación Pública y la Defensa Nacional a partir de junio. Los documentos que yo tengo muestran cómo a partir del 19 de junio la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Mario Delgado, le escribe a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Defensa Nacional pidiéndole información, y ahí están los oficios, los estamos viendo en la pantalla, pidiéndole que aclarara cuáles eran los elementos normativos que existen en torno a esas escuelas militarizadas. Pero la correspondencia en sí es reveladora. Creo que agrega elementos a lo que a nivel institucional se estaba haciendo para entender qué pasaba a partir de otro caso, que es el que ya te mencionaba, Eric Terán Torbellín. Él falleció a causa de acuerdo con los elementos forenses que ya son públicos desde que ocurre el caso de Eric Terán Torbellín. Estamos hablando que él fallece el 25 de abril de 2025, hace poco más de un año. A partir de este caso, y esto es muy importante entender por qué 2 dependencias federales habían entrado en una comunicación tan precisa de qué tantas reglas, qué tanto existía para que se pudiera permitir la operación. ¿Por qué había esa correspondencia? De acuerdo con la madre de Eric Terán Torbellín, que se llama Erika Torbellín, la CNDH abrió una especie de sistema de conciliación que se llama Protocolo de Conciliación a partir de una queja que interponen las familias y que la CNDH misma había mostrado interés, de acuerdo con la madre de Eric Terán Torbellín, de darle seguimiento al caso. Esto ocurre poco después del fallecimiento del jovencito de 13 años. ¿Dónde ocurren los hechos? En Cuautla, Morelos, en un campamento organizado por una academia militar o academia militarizada llamada Hollín Cuauhtémoc. A partir de esto,
hay un proceso institucional muy largo, él es el jovencito, muy largo, que como sabemos, bueno, a nivel de resoluciones de casos y de atención a víctimas, el Estado mexicano y sus distintos brazos suelen actuar lento y muchas veces no hay una resolución a favor de las víctimas o se quedan esperando años. En este caso, de acuerdo con la madre de Eric Terán Torbellín, hubo reuniones con autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de la CNDH como mediadores para exigir pues medidas reparatorias, pero también rendición de cuentas a este tipo de escuelas. De acuerdo con ella, la madre del jovencito, hubo una reunión presencial y varias reuniones virtuales con estos funcionarios. En el 2025, y esto es algo que es visible en los oficios que obtuve y que, por cierto, no encontré en los registros de la CNDH una narrativa de hechos, una relatoría de hechos sobre este protocolo de conciliación, una propuesta de conciliación que se abre a partir de el caso de Eric. No hay un registro público. Yo hurgué en las distintas comunicaciones públicas que hay en la página de la CNDH, pero sí di, a partir de los oficios, y los podemos ver en pantalla, si podemos difundir estos, sobre todo el de educación que tiene la cabina, hay un elemento ahí que dice cómo está identificado el caso de Eric Terán Torbellín. Es CNDH 2-2025-7463Q. Ese número de oficio es el que a mí me dio pie para buscar qué tanto había en torno a lo que se cita en los documentos de educación a la SEP. ¿Por qué es importante? Yo creo que revela precisamente lo que te digo, lo que se podría haber hecho antes de que ocurriera otro caso como el de Dafne, a partir de una muerte como la de Eric, y que ya habíamos tenido otro caso similar en el 2023 con el jovencito de 16 años, Samir Quinto. Este jovencito falleció el 6 de noviembre, y corrijo la fecha, de 2022 en la Academia Militarizada en el Estado de México. En un caso muy parecido. De ese caso yo no tengo conocimiento de si la CNDH abrió una propuesta similar, porque busqué a la CNDH a partir de los documentos que obtuve para entender pues qué tanto se había hecho y qué tantas comunicaciones oficiales habían existido con la SEP a partir del caso de Eric Terán Torbellín. Les pregunté, y me interesa mucho saber, si se abrió un protocolo, una propuesta similar a la que se abre a partir del caso de Eric. También me interesaría mucho saber si se abrió a partir de la CNDH, y eso lo estamos preguntando y lo estoy preguntando a la CNDH, qué tanto se está actuando en torno al caso de Dafne. Porque la correspondencia, y aquí voy de nuevo a los documentos que obtuve, muestra que la Secretaría de Educación Pública les envía 3 preguntas a la defensa. ¿Cuáles son? Y aquí está, dándole seguimiento a la cláusula sexta de esta propuesta de conciliación de la CNDH, y le pregunta a la Defensa Nacional, la SEP. En ese contexto y en atención a lo planteado por la CNDH en el punto conciliatorio sexto, referido en párrafos anteriores, se acude a la Secretaría en su carácter de autoridad especializada en la materia, estaba refiriéndose a las academias militarizadas, a efecto de consultar si existe disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio vigente que prevea, autorice o regule la impartición de educación militar en instituciones de educación del tipo básico. Ese es el debate nacional, Sebastián. El debate nacional que se abre a partir del caso Dafne es precisamente este. Ya estaban las dependencias a cargo, pues tratando de entenderlo, pero ya la SEP había recibido las respuestas. Eso es lo grave del asunto. Déjame te leo la segunda pregunta que le hace la SEP a la defensa. Que si existe alguna institución educativa del tipo básico que cuente con autorización, reconocimiento u otra figura otorgada por la Sedena para impartir educación militar, pues es una duda un tanto general, pero la SEP aquí por lo menos estaba mostrando un interés institucional en un censo, algo
que si quieres más al rato hablamos de censos, porque no tenemos conocimiento y aquí en el programa, en Aristegui en Vivo, se ha puesto énfasis en eso, de que no tenemos idea de cuántas academias militarizadas, no de la Sedena, militarizadas, existen a nivel nacional. Y número 3, dice, si a consideración de esta Secretaría de Defensa Nacional existe algún impedimento para que la Secretaría de Educación Pública establezca expresamente en la ley y reglamentos correspondientes la restricción para que las instituciones de educación del tipo básico utilicen denominaciones de carácter castrense, militar o análogas para su identificación, promoción u oferta educativa, así como para que impartan u oferten educación bajo dicha denominación. Esto lo pregunta la SEP a la Sedena. Si quieres, vamos rápido para no consumir muchísimo tiempo, porque obviamente estos documentos institucionales son largos y de pues el lenguaje rebuscado. Pero en el punto A, la defensa responde, fíjate la fecha, el 14 de julio, 2 días antes de la muerte de Dafne. El acuse de recibo en la SEP, de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de esta respuesta a la defensa es del 15 de julio, un día antes del caso Dafne. ¿Por qué tardaron tanto después de que el protocolo de conciliación o la propuesta de conciliación, de acuerdo con la madre de Eric, se da a finales de 2025? ¿Por qué toma casi 7 meses para que empiecen a entender, y estamos hablando a entender los marcos regulatorios y la existencia de un censo? Estaban apenas en la parte básica, ¿no? En la parte básica, pero más de un año después de la muerte de un niño de 13 años. Es casi una calca muy grave y trágica del caso de Dafne, que nos ha conmocionado a la sociedad completa, y que el caso de Eric causó una conmoción similar, pero el tiempo pasa y las dependencias a cargo parece que a veces le apuestan a esto, ¿no? De dejemos que se calmen las aguas, dejemos que fluya la información hacia otros asuntos, y pasó más de un año y medio y la madre de Eric me dice, todo esto fue muy lento. Y como víctima, y ahorita voy al caso de la víctima, de cómo ya está siendo reconocida, y ahorita te quiero contar eso. Mira, para pasar a esa parte, vamos a tener los audios, Sí. Vamos a tener el cierre de esta información, pero antes déjame hacer una pausa. Claro. Y vamos a esta parte final. Son las 8 de la mañana con 50 minutos, vamos a un corte y volvemos con el cierre. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22, 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui en vivo. Continuamos.
En vivo. Regresamos. 8 de la mañana con 53 minutos. Estamos hablando con Marcos Martínez Chacón sobre las escuelas militarizadas. Marcos. Así es, Sebastián. Pues sí, como te decía, después de esta correspondencia que envía la SEP el 19 de junio, el 14 de julio, casi un mes después, la defensa responde un poco con lo que Mario Delgado después ha venido a decir tras el caso de Dafne. Esto es lo importante, que parece que la institución reacciona solo después de un tercer caso de una niña de 13 años muerta por violencia en una academia, en un campo, un campamento pues relacionado con una academia de este tipo. Entonces la Sedena, que el acrónimo oficial ahora es Defensa, la Secretaría de Defensa Nacional, por eso me refería como Defensa, le dice, de conformidad con múltiples pues lineamientos, artículo 1 y 10 de la Ley de Educación Militar, voy a omitir un poco eso, dice: y en atención a lo planteado por la CNDH en ese punto conciliatorio sexto, referido en párrafos anteriores, se acude a esa secretaría en su carácter de autoridad especializada. Y bueno, esto es lo que le pregunta la SEP. Lo que dice la Sedena. Al respecto, le expreso que no existe disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio que prevea, autorice o regule la impartición de educación militar en instituciones del tipo básico. Esto es preescolar, primaria y secundaria. Bueno, hasta ahí la respuesta del punto 1. Dice después la defensa. Sobre el particular, de acuerdo con varios artículos que cita aquí, dice la Secretaría de Defensa Nacional, así como el respeto a los derechos humanos, la educación media y superior para el cumplimiento de las misiones, digamos, solo se ofrece por la Secretaría para fines de las armas y servicios propios del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Es decir, le dice, nuestras escuelas militares son para fines de formación de soldados. O sea, aquí no hay ninguna implicación para niveles básicos. El punto B en el número 2 de la pregunta que ya leímos hace un rato, la defensa dice, después de haber realizado una búsqueda en los archivos de esta dependencia, no se localizaron registros vigentes de alguna institución educativa del tipo básico. Es decir, la defensa aquí dice, yo no tengo nada que ver con las escuelas militarizadas, un poco lo que ya Mario Delgado nos ha ido diciendo, pero esto ya se estaba debatiendo a nivel de dependencias, pues desde meses antes, que cuente con autorización, reconocimiento u otra figura otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional para impartir educación militar. De igual forma, esta Dirección General y Rectoría no posee facultades legales ni administrativas para reconocer, validar o supervisar planteles ajenos al sistema educativo militar. Y sobre la pregunta 3, la defensa dice, no le corresponde determinar a la Secretaría de Defensa Nacional si la SEP puede establecer expresamente en la ley y reglamentos correspondientes la restricción para que instituciones de educación del tipo básico utilicen denominaciones. Es decir, aquí la defensa le dice, a ver, ¿por qué me preguntas a mí si tú puedes regular este tema? Después de esto, el 15 de julio recibe la información. Sí, perdón que me tenga en esa parte, pero a ver, la SEP, estos oficios que tú estás presentando en Aristegui Noticias, lo que indican es que la SEP le pidió permiso, autorización, ¿qué palabra utilizarías? A la Defensa Nacional para preguntarle si podía regular la educación militarizada, ¿no? Sí, pues se acerca la unidad de asuntos jurídicos, aunque le responde no la unidad de asuntos jurídicos, le responde el rector del sistema de educación media y sobre todo de la Universidad de la Fuerza Aérea y del Ejército Mexicano, Filiberto Mondragón Polo. Le responden ellos, este funcionario, que no le toca a la defensa decirle a la SEP cómo hacer su trabajo básicamente. O sea, así es. La SEP le pregunta si, pues, ¿qué piensa, no? La defensa de si ellos, la SEP regula o no. Entonces, la pregunta es un poco extraña. Yo creo que aquí hay una especie de intención de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP de, pues, marcar todas las palomitas necesarias para ver qué hacer. Pero una de esas es una pregunta que nos parece, pues, extraña, viniendo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, por decirlo menos, ¿no? De que le dice, oye, ¿cómo ves si regulo esto? Y pues la defensa dice, pues es que tú a nivel
O sea, no lo dice con estas palabras, pero a ver, a nivel histórico, la SEP ha regulado la educación de nivel básico. Entonces, ¿qué nos revela esto? Yo creo que aquí vale la pena escuchar a la mamá de Eric Terán Torbellín, porque yo le pregunté de estos oficios, le conté que los tenía, y ella me dice, bueno, ¿qué piensa de que, número uno, ya después vino Mario Delgado a decir que no había una regulación, que las operaciones tal cual de academias que usan información o que usan nomenclaturas de tipo castrense, pues no están tal cual autorizadas. Y el 22 de julio hay otro documento que ese fue enviado de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, al que tuve acceso a las autoridades educativas estatales. Este documento no está difundido en los comunicados hacia la prensa, porque tal cual no van a la prensa, iba dirigido a los funcionarios a cargo de los estados, a cargo de la educación a nivel estatal, y en esa cita esta respuesta de la Defensa Nacional y cita el número de oficio. No da muchos detalles, tampoco, fíjate, en ese documento se menciona de pasada, y si quieres podemos verlo, a la CNDH. Dice, comunicado a todas las autoridades educativas de las entidades federativas. Esto se envía, y es interesante porque después Mario Delgado menciona en la conferencia de prensa de la presidenta el 27 de julio de que él circuló un documento a las autoridades educativas, pero nunca lo mostró. Y ahí está, mira, dice, mediante el número de oficio OAJ 1107, que es el número de oficio de la respuesta que le da la defensa a la SEP. Entonces aquí, después del caso Dafne, el 22 de julio, la Unidad de Asuntos Jurídicos envía esto diciéndole a los estados, oigan, alerta, nada más para que sepan, ya tenemos una respuesta de la Defensa Nacional de que no hay un reglamento, o sea, existe uno viejísimo, pero ya fue superado por las leyes y la Constitución, que eso después lo vino a decir también Mario Delgado a la conferencia de prensa y en un video que después publicó el 30 de julio. Y dice ahí, no existe disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio que prevea. Es la respuesta que le da la defensa. Entonces, ponen la alerta, pero no ordenan el cierre. Eso es interesante, Sebastián, porque ahí Mario Delgado dice, revisen, vamos a revisar, que ese fue el tono que usa Mario Delgado en la conferencia matutina de la presidenta el 27 de julio. Dice, vamos a revisar qué está pasando con las academias militarizadas. Viene días después la orden del cierre de escuelas, eso en un comunicado de la SEP, publicado y difundido en el sitio oficial. Pero ese cierre viene hasta el 29 de julio y realmente, pues, ¿qué se va a cerrar, Sebastián? Eso es lo que se te ha preguntado. Si no hay realmente conocimiento, porque queda aquí expresamente puesto en un oficio que no existe un censo, ahí la misma, imagínate, la misma SEP le pregunta a la defensa, oye, ¿cuántas escuelas militarizadas hay? Y pues la defensa le dice, yo no sé, o sea, es que eso no me toca. Y bueno, sobre estos oficios yo le pregunté a la madre de Eric Terán Torbellín, porque de estos oficios, digamos que emanan de esa propuesta de conciliación relacionada con la muerte de su hijo y de otras víctimas en la escuela militarizada o la academia militarizada Ollin Cuauhtémoc, que fueron tomadas en cuenta por la CNDH. Entonces, vamos a escucharla a ella, porque le planteé lo que estaba yo leyendo en estos oficios y su reacción fue la siguiente. Llega tardísimo y pues para mí es como si quisieran tapar algo que era evidente, que ellos tenían que cumplir y que fue pues una promesa que no cumplieron. Dice eso en torno a la orden del cierre de las escuelas. También ahí yo le pregunté, ¿por qué crees que Mario Delgado no hizo referencia en ningún momento en sus expresiones públicas, sobre todo en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, al tema
de la propuesta de conciliación de la CNDH, que había derivado en la correspondencia, que aquí especulo un poco, pero hay elementos para considerar esto, que la materia informativa que después nutre el discurso de Mario Delgado para decir, es que no hay un reglamento y fíjense que no tenemos ninguna escuela militarizada o militar de nivel básico, pues viene de las respuestas ya oficiales de la defensa. Algo sabía, o sea, ya lo sabía. Algo sabía, que también la presidenta, si te acuerdas, recién ocurrido el caso Dafne, dice, a ver, esa escuela ni es de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque la defensa ya había dejado claro pues ahora sí que al aparato del Ejecutivo, a la SEP en este caso, que no había ningún involucramiento en academias militarizadas de nivel básico en el país que fueran o tuvieran que ver con la defensa. Es decir, no se podía decir que ninguna de estas academias tenían el sello aprobatorio de la defensa. Entonces yo le pregunto a Erika Torbellín sobre todo de qué piensa de las resoluciones posteriores. Y ella me dice, yo creo que Mario Delgado no habló del tema de la CNDH porque no le convenía. Porque en efecto ya las agencias a cargo sabían lo que estaba pasando, sabían del riesgo de un vacío legal y un desorden regulatorio, y no le convenía decir que ya la CNDH desde finales de 2025 había puesto el acento en que no se permitiera este tipo de escuelas. Tuvieron 7 meses para poner orden, Sebastián. Tuvieron 7 meses, ese es el problema. Y ella me dice lo siguiente sobre las resoluciones que vinieron después. El que estaba llevando el caso en la CNDH fue el que me comentó, me leyó todo lo que había en la carpeta y todo, de que la SEP ya había aceptado de que iba a quitar esas academias, que ya no iban a permitir este tipo de academias, que no tenían ningún permiso y autorización de la SEP. O sea, ya básicamente que las academias militarizadas no iban a poder ofrecer este tipo de educación, solamente tenía que ser el modo básico, las materias básicas, no tenían que tener nada de militarizado. Esto, de acuerdo con Erika, ya se lo habían comunicado como un hecho confirmado, que la CNDH en la propuesta de conciliación en 2025, diciembre, había establecido eso que dice ella. El cierre, desde diciembre. Pasaron meses y vino el caso Dafne. Hasta el caso Dafne vimos ya una actuación pues visible y ahora sí que muy determinante, pero de acuerdo con lo que ya nos dijo la señora Erika, llegó tardísimo. Para ella, para la madre de Dafne, Alejandra Quintos, la voz que creo que ha generado esta pues sacudida social, nacional, ha sido la de Alejandra Quintos, la que nos ha llevado a ver la gravedad del asunto, considerar que este hecho pudo haberse evitado, y lo que también Erika decía, los impactos de algo así te dejan marcado para siempre. O sea, hay que pensar en las víctimas, en la víctima. Y yo le pregunté a la señora Erika qué tanta comunicación había podido tener con la CNDH en estos días, incluso semanas atrás, y me hablaba de que no la estaban ya escuchando, no estaban ya respondiéndole. De hecho, el jueves yo le hablé de estos oficios de la semana pasada y le dije si puede comunicarse y preguntarle en qué va, porque a mí no me respondió la CNDH, les envió un cuestionario largo, como te comentaba, sobre este y otros casos, y sobre todo tratando de entender más de la propuesta de conciliación, que te repito, no es pública y no se había mencionado, y se intentó comunicar todo el viernes, tratando de obtener una cita con la CNDH. No le respondieron en todo el viernes, no le hicieron caso, pero el lunes, este lunes 3 de agosto, ayer, recibió un correo
Fíjate, Sebastián, después de que difundimos en Aristegui noticias, estos oficios, la propuesta de conciliación, las críticas que ya había dado Erika Torbellín y que incluimos su testimonio también en el reporte, le llega de Luis Ángel Rivera Garcés, que es un funcionario de la CNDH, subdirector de conciliaciones de la Segunda Visitaduría General de este organismo, defensor de derechos humanos, y le dice lo siguiente: una buena noticia para la señora Erika, que llega pues meses después de que ya se había planteado lo que nos dice la señora aquí. Dice: hago de su conocimiento que en relación con el seguimiento de conciliación del expediente que ya comentamos aquí, Sebastián, específicamente en cuanto a los puntos primero, relacionado con la inscripción ante el Registro Nacional de Víctimas. Segundo, en cuanto a las atenciones médicas, psicológicas y tanatológicas, le comento que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó los números de inscripción ante el Registro Nacional de Víctimas, siendo los siguientes, y provee los números. Dice: por otra parte, una vez obtenidos dichos números de inscripción en cuanto a las atenciones médicas, psicológicas y tanatológicas, le solicito atentamente que indique si requiere alguna de estas a efecto de que la autoridad responsable gestione con la Comisión Ejecutiva para que se le brinde atención médica, psicológica y tanatológica. En caso de que por el momento no requiera alguna de ellas, le agradeceré indique si desea que se le deje a salvo su derecho para hacerlo valer en el momento en que así lo considere. Bueno, a mí ella me dijo que sí necesita ese apoyo. Desconozco, porque no he podido comunicarme con ella, si ya les notificó oficialmente a la CNDH para que se activen estos servicios de reparación, de atención. Lo que sí me comentó es que después del caso, por ejemplo, cayó en una situación médica muy grave, derivó su estrés y su situación mental en un asunto de epilepsia, en padecer ataques epilépticos. Y esto es algo muy común en familiares de víctimas de homicidios, de muerte en general, pero sobre todo cuando se trata de víctimas de violencia. Esto es común. La derivación en este tipo de pues malestares que los dejan marcados de por vida. Entonces yo creo que aquí también vale la pena hacer el énfasis en la atención a la madre de Eric Terán, pero también a la atención a la madre de Dafne. Yo creo que la hemos visto sacudida a nivel nacional y creo que hay que ponerle énfasis en el cuidado de las familias de este tipo de violencias, porque lo que narra la madre de Dafne es brutal de lo que le ocurrió a su hija. Lo que narra la madre de Eric es brutal también. Los registros forenses hablan de una golpiza y de un estallamiento de sus órganos internos por golpes, y el caso similar de Samir Quinto. Entonces, ahí es Samir Pinto. Es un tema de ponerle atención desde mucho antes. Se pudo haber actuado. Y ahora, bueno, tenemos una actuación, Sebastián, de la SEP, que, bueno, después de este caso gravísimo de Dafne, ordena el cierre de escuelas. ¿Cuántas hay? Yo te puedo comentar, Sebastián, de acuerdo con fuentes que tengo dentro de la dependencia de la SEP, que hasta la semana pasada había una situación de descontrol y caos interno porque no saben cuántas hay. Claro. Los estados están poco a poco diciendo: aquí tenemos un registro de 11, y creo que eso es un tema que me comentabas. En Guanajuato, por ejemplo, hay una información ahí de que el Estado habla de 11, tengo entendido. Mira, déjame, hablando de tiempos, de la actuación que toman las autoridades del Estado mexicano en tomar determinaciones, en realizar una investigación y hacer la realidad. Estamos hablando de que la muerte de Dafne ocurrió el 16 de julio, y estamos a 4 de agosto, y ahora estamos viendo la portada de Milenio, el diario Milenio, que lleva hoy a 8 columnas en su titular, en su titular principal, como les decía, a 8 columnas, una entrevista con Mario Delgado que realizaron en Milenio Televisión, y fíjate lo que él dice. Dice Mario Delgado, titular de Educación Pública, que tras un diagnóstico nacional realizado con autoridades educativas estatales, se determinó que las escuelas militarizadas operan
bajo un esquema que carece de sustento legal. Y este diagnóstico, pone Milenio diagnóstico entre comillas, se realizó luego de la muerte de Dafne en la Academia Militarizada Marina Duetnitz en Tamaulipas. Y se revela, bueno, aquí se apunta que hay 5 nuevas denuncias contra esta escuela implicada en diferentes abusos. Y lo que dice Mario Delgado, que corresponde a lo que tú has podido documentar con estos oficios, es que la Defensa Nacional no cuenta con escuelas militarizadas de educación básica, por lo cual la SEP ya emitió un oficio para pedirle a las instancias de educación pública estatales que las inspeccionen y que se ordene su clausura o regularización. Esto para que puedan continuar, pero solo si eliminan la modalidad militarizada y adecuan sus programas de estudios a la normatividad vigente. Esto lo dijo Mario Delgado, lo pueden verificar en las plataformas de Milenio, lo dijo ayer en Milenio Televisión y lo lleva hoy el periódico a 8 columnas. Y lo que dice Guanajuato es que Guanajuato no está detectando escuelas militarizadas con registro de validez oficial y que tampoco va a otorgar autorizaciones para su operación. Hay una diferencia con las estadísticas, con la forma de atender el tema, porque lo que dice la Secretaría de Educación Pública de Guanajuato es que hay 3,500 estudiantes que sí están en el bachillerato bivalente militarizado y que continuarán sus estudios con normalidad. Ahí hay 3,500 estudiantes en un bachillerato bivalente y que van a continuar, dice Guanajuato, con sus estudios en normalidad. Y bueno, lo que te decía Marcos es, hay una actuación de las autoridades después de la muerte de Dafne, precisamente tras este reclamo de la madre, tras primero el reclamo para que le hicieran caso, para que abrieran la investigación, y después que ha escalado a esta discusión nacional. Pero bueno, del 16 de julio estamos a 4 de agosto y ya tenemos publicado en las portadas de los medios que las escuelas militarizadas, número 1, no tienen ningún esquema legal, no están sustentadas en ninguna parte de la ley. Incluso en los oficios que tú nos mencionas, la SEP está preguntando si las puede regular. Y bueno, ahí estamos. Sí, fíjate que, bueno, el diagnóstico, como tú dices, de Mario Delgado, evidentemente está nutrido de este debate que ya existía. O sea, la información ya la tenía el gobierno federal. El asunto aquí es la resistencia de algunos estados, por ejemplo, como el de Guanajuato, que menciona también Milenio. Pero fíjate, hay un reporte también hoy del Universal, si me permites aquí comentarlo, y habla de esto, sobre todo el tema de las escuelas de nivel básico. Es decir, aquí hay que dejar claro que la defensa dice, yo puedo ofrecer educación militar, o sea, con fines castrenses, de la preparatoria en adelante. Y eso es conocido desde hace muchos años. El asunto es cuando la SEP, bajo su supervisión de la educación de nivel básico, que la misma defensa le dice, oye, eso te toca a ti. O sea, a mí no me vengas a preguntar. Durante décadas habría que tener en ese diagnóstico, a ver si Mario Delgado ahonda ahí y nos da detalles más específicos. ¿Cuál fue la primera academia que utilizaba este tipo de nominación de nombre militarizado que se registró en el país bajo la supervisión de pues las direcciones y las áreas que regulan la educación de nivel básico en México? ¿Cuándo se registró? ¿Cuál fue la primera? De ahí, ¿cómo crecieron? ¿Cuántas se empezaron a registrar? Ese control no existe, no existió, Sebastián, porque a nivel interno de la SEP, eso me lo comentan, no saben ni cuántas hay. No saben, es decir, en los diagnósticos múltiples que Mario Delgado ha tratado de presentar como una reacción, evidentemente, a un tema ultramediático, trágico, pues que nos diga cuántas hay. Y si no sabían, ¿por qué no sabían? Eso es interesante. Y lo que dice el Universal es,
basándose en un análisis, fíjate, de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, habla de que unos 13,000 estudiantes de estas instituciones de nivel básico que todavía usan denominaciones de tipo castrense, es decir, como la Marina Duenitz o como la Academia Militarizada Ollín Cuauhtémoc o como el Colegio Militarizado Aztlán, que esos dos últimos ya fueron clausurados, es donde murió Eric Terán y donde murió Samir Pinto, y ya fueron clausuradas. Pero hay otras miles de estudiantes que todavía están en escuelas que usan ese tipo de motes alusivos al modelo castrense. Y son más de 12,813, de acuerdo con este análisis que recupera hoy el Universal y que desarrolla la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC. Entonces, 13,000 estudiantes. A ver, es muy fácil dar ese cierre orden que dio Mario Delgado, ahora sí con un manotazo en el escritorio, decir, se cierran. A ver, pues si hubiera sido tan sencillo, en el 2025 ya tenían materia, desde la CNDH se estaba diciendo, y se le estaba diciendo a las familias de una madre que perdió a su hijo y de otras madres y familias que sufrieron la violencia hacia sus hijos en esa misma academia. Hoy también se publica lo que dijeron autoridades en Tamaulipas, de que hay más denuncias, al menos 5 denuncias han sido presentadas por presuntos actos de abuso en la Marina Duenitz en contra de menores. Además de cuántos afectados hay porque van a supuestamente cerrar sus escuelas por un manotazo de Mario Delgado, ¿cuántas denuncias de abusos hay a nivel nacional? Ese es otro dato que sería bueno a ver si la CNDH nos cuenta, como no nos contó abiertamente. Yo no sé si hay políticas de secrecía de este tipo de propuestas de conciliación. Probablemente sí, porque se trata de información de datos personales, tratamiento de víctimas de violaciones de derechos humanos. Se entiende, pero ya nos hubieran contado, ¿no? Que por lo menos se logró este tipo de atención reparatoria. ¿Por qué no habla la CNDH en torno a esto? ¿Se abrió algún expediente, alguna queja de oficio por el caso de Dafne? Sería muy interesante saberlo, porque evidentemente la familia de Dafne está trastocada, como lo hemos podido atestiguar, y ahí están las preguntas, yo creo que quedan abiertas para la CNDH, para la SEP, ¿por qué no actuó antes? Y que en términos administrativos nos digan cuántas hay y por qué no hicieron ese censo antes. Pues ahí queda, Marcos, quedan las preguntas y está el reporte en aristeguinoticias.com. Yo le invito a que consulte estos oficios y esta problemática que se ha destapado ahora, como dices, en un debate nacional muy álgido por la muerte de una joven en Tamaulipas, pero que ya había elementos, parece, y aquí están en este reportaje para llevar el tema al escrutinio público y que ahora merece la pena detenerse en ello. Gracias, Marcos. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Sebastián. Siempre es un gusto hablar contigo. Gracias, Marcos. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Permítame hacer un corte.